Ahí sí. Ya, estimados, los que están en Zoom, ¿se escucha? Sí, profe, se escucha. ¿Sí? ¿Por qué son tan pocos? Oiga, ¿por qué son tan pocos? Oh, ¿por qué son tan pocos? Ya, ¿hay pruebas? No sé, pues, ¿no? ¿De qué hay pruebas? ¿De qué cosa? Ah, y tienen el sábado de micro, de métodos cuantitativos. ¿Y quién es ahí? ¿Qué profesor? Ah, las, las cuestiones matemáticas. Eso, un cálculo. Eso es el sábado. Y el lunes de micro. ¿Y con quién ahí? ¿Ya? ¿Y qué otro profesor está? Ya, pues en serio, pues. Ya, bueno, ya vamos a asumir de que es prueba. Oh, sí, ya les dije, ¿cuál es el único ramo que... Ya, ya. ¿Cuál es el único ramo importante? ¿En serio? Oh, y más encima... Oh. Ah, bueno, porque acá no lo dan, po. Ya. Sí. Ya. Pero bueno. Ya comencemos. Primero, lo de siempre, para partir un poquito más tranquilo, no son muchos alumnos, por lo tanto, pase. Pero oiga, está todo su boca adelante. Ya, solo porque hay un micrófono ahí solo. No, pero que usted no se siente incómodo. Ya, partamos. Primero lo de siempre. Ya hemos hecho ahí un ratito ahora para que lleguen todos. Lo de siempre. ¿En qué estamos? ¿Quién se la juega? Recuerden, este es un ramo de intensidad alta. Se viene. Uy, el control de ejercicios se viene, pero. Oh, extraordinario. Una obra de arte, pero. Uy, extraordinario. Así que tienen que sacar el jugo a todas las clases, a todo lo que veamos, todas las ayudantías, todas las opciones que tienen de aprender, de ser unas máquinas, no financieras. Sí, tenemos que actualizar. Una máquina financiera. ¿Ya? Entonces, ¿en qué estamos? Dentro del curso, en el semestre en que estamos. Recuerden, ahora estamos llegando a nuestra última unidad completa, previa a la prueba. Cáchense eso. Vamos a tener esta semana, o sea, hoy, el martes, el jueves feriado, y la semana siguiente, acciones. ¿Ya? Y después de eso nos van a quedar 2 semanas solamente para la prueba, en la cual en una vamos a ver la parte introductoria de evaluación de proyectos, que de hecho es una unidad que le llamamos criterios de evaluación de proyectos, y ahí cerramos. Y probablemente una semana hacemos repaso y esas cosas. Entonces ya se viene con Tuti. Esta es la última unidad que entra, por ejemplo, en el control de ejercicios. En el control de ejercicios deberían ser 3 grandes materias. 1, matemática financiera. 2, valorización de instrumentos de renta fija. Y 3, valorización de instrumentos de renta variable. Por lo tanto, estamos en la tercera patita, comenzando nuestra tercera patita de materia. Cerramos recién instrumentos de renta fija, unidad bastante densa, en la cual requieren mucho matemáticas financieras. ¿Ya? Esta materia me atrevería a decir yo que no es que requiera menos matemáticas financieras, pero la parte conceptual ahora es más importante aún. ¿Ya? Que es valorización de instrumentos de renta variable. ¿Qué creen ustedes que, a dónde creen que va esto, con esto que les he comentado? ¿A dónde creen? ¿Qué será? ¿Sí? ¿Alguien? Usted. Ya, pues usted. No, usted. Dígame, pues. Sí, ¿qué cree que vamos a hacer?
Así de puro. ¿Calcular qué cosa? Y cuando usted dice rentabilidad, ¿a qué se refiere? Ya, podría ser. De hecho, algo que va muy ligado con lo que usted dice, algo que es el ratio precio-utilidad. O sea, pero para eso necesitamos un pasito antes, dígame. ¿Puso su micrófono? ¿Ratio precio qué? Utilidad. Ah, utilidad. Pero para eso necesitamos saber el precio de la acción. ¿Ya? Para poder calcular el precio de la acción es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a empezar a involucrarnos en una materia que yo la encuentro súper entretenida, que es valorización de acciones, meterse un poquito más al tema bursátil, a ver por qué las acciones pueden subir o pueden bajar, a entender de que existen muchas otras variables, porque nosotros podemos decir, ¿cómo se valoriza cualquier instrumento financiero? Ya, pues dígame si quiere, si me miró así como que ya dígame. ¿No? Ya, ¿cómo se valoriza cualquier instrumento financiero? Dígame. Pero ponga su micrófono, pues. Era valor presente los flujos futuros. Perfecto. Pero miren lo que yo les voy a decir, pues. En la práctica, eso funciona muy bien para los instrumentos de renta fija. Pero para los instrumentos de renta variable, esa cuestión es como una referencia nomás. De hecho, vamos a llamarle a eso precio justo, porque es el precio como técnico que debería valer. Pero si ustedes valorizan, miren lo que les voy a decir, ustedes creen, Apple nunca ha pagado un dividendo en su vida, o sea, no tiene flujo futuro. ¿Ustedes creen que la acción de Apple vale cero? Obviamente que no. Por lo tanto, ahora vamos a empezar a interpretar cómo podríamos decir, mira, en realidad las acciones en la práctica se pueden medir con esta fórmula genérica que hemos visto. ¿Alguien dijo algo, no? De los que están en Zoom. ¿No? No, nadie. Sí. Oiga. Ya, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta de que en las empresas el precio bursátil, es decir, a cuánto se está transando en el mercado, no siempre tiene mucha relación con la forma como histórica de valorizar una acción. Por lo tanto, ahí vamos a empezar a interpretar, mira, están pasando ciertas cosas, tenemos que incorporar ciertas variables, etcétera. ¿Ya? Ahora sí, comencemos. Los objetivos de hoy, primero, así a grandes rasgos, y yo se los tengo que comentar o aterrizar lo más posible. Uno, comprender los distintos tipos de acciones que existen y sus principales características. Cuando yo les digo tipos de acciones, ¿qué creen ustedes que es? Pase, aquí está desocupado. Sí, ¿qué creen cuando yo les digo sus distintos tipos de acciones y principales características? ¿Qué será? ¿Alguien se maneja un poquito en acciones así? ¿Ha escuchado algo? Dígame. Quizás las que generan o no generan dividendos. Podría ser, pero no va orientado a esa pregunta, esa, no va orientado a si genera o no genera dividendo, va orientado al poder que tiene cada acción. Y yo se lo voy a explicar. Porque hay acciones que tienen voto, hay acciones que tienen derecho a dividendo, hay acciones que tienen derecho a un dividendo fijo, etcétera. 2. Aprender a valorizar las distintas acciones, que eso va a ser como lo principal en el fondo de esta clase, es que yo comentarles la mayor cantidad de factores que afectan en calcular el precio de una acción. 3. Aplicar el concepto de crecimiento a estos instrumentos financieros, eso es netamente matemático. No les voy a mentir, matemático. Es fórmula de anualidad, de perpetuidad en este caso, creciente. Y por último, relacionar el costo de capital a la valoración de acciones. Si yo les digo costo de capital, ¿a qué nos podemos referir? Al costo de oportunidad, yo creo. ¿Qué cosa, Matías? Dígame. Al costo de oportunidad por no invertir en otra parte, yo creo. Ya, podría ser el costo de oportunidad de invertir en otra parte. ¿Y a qué se podría referir eso? El costo de capital es lo que exigen los accionistas.
¿Ya? Es lo que el accionista exige para hacer algo. ¿Y cuánto va a exigir? Lo que justamente estaba diciendo Matías. Va a exigir al menos lo que para ellos les cuesta invertir el dinero. ¿Cómo le pasó? ¿Pasó Don Ariel? ¿Está Don Ariel en Piña? ¿Ustedes conocen a Don Ariel Ochoa o no? ¿No conocen a Don Ariel Ochoa? ¿No? Es que ustedes llevan como 2 años por Zoom. No. Ya, bueno. Profe, Dígame, ¿qué cosa? ¿podría repetir el significado del costo de capital? Sí, por supuesto. El costo de capital es el costo, es el monto de rentabilidad mínima que exigen los accionistas por poner el dinero ahí, el cual tiene que ir directamente relacionado con el precio de la acción. Por eso, nosotros en la última patita vamos a relacionar cuánto deberían exigir los accionistas, obviamente. Inversionistas, ¿cuánto van a decir? Mira, yo me meto en esta empresa siempre y cuando me rinda al menos esto. ¿Ya? Y lo vamos a comparar, por eso ahí dice totalmente directo, relacionar el costo de capital a la valoración de acciones. Vamos a estar viendo toda esta unidad de valoración de acciones y luego lo vamos a comparar con el costo de capital. ¿Estamos? Ya, sigamos. Primero, como siempre, yo creo que ya se están acostumbrando a que en la primera clase siempre les tiro ahí una noticia cortita. Esto yo lo encuentro extraordinaria, esta noticia. ¿Ustedes saben lo que pasó con la Polar hace algunos años? No pueden ser tan chicos para no conocer lo que pasó con la Polar. ¿Escucharon que pasó algo en un momento con la Polar? Ya, todos escucharon que pasó algo. Ya. ¿Alguien sabe más o menos qué fue lo que pasó? Esto es como descubriendo mitos. Entonces, ¿se acuerdan que ya les expliqué a grandes rasgos el tema de las pensiones? Les expliqué a grandes rasgos también el tema de la crisis subprime que fue el 2008. Y ahora vamos a entender esto. Es que este caso fue extraordinario, porque tiene mucho que ver con contabilidad también. ¿Alguien sabe qué pasó, no? O no, dígame, o no, profe, no sabemos. Sí, dígame, ¿qué pasó? Pero acérquese bien, pues. Sí, o sea, iba a decir eso como que creo que habían adulterado los estados financieros o algo por ahí. Ya, no, o sea, no recuerdo muy bien, pero algo así. Creo que ya habían estado metidos como toda la gerencia. Sí, pero fue una cuestión increíble. Fue así, pero uno mira y decía esto, esta gente mala. Ya. Bueno, ¿alguien de los que están en Zoom sabe más o menos qué fue lo que pasó? Dígame, pero ponga su micrófono ahora sí, pues. Pero acérquese, pues, que no lo van a escuchar. Acérquese. Ahí. No tiene que ver con que como que tenían muchas cuentas como por cobrar. Ya. Como que la gente fue a impago, no pagó. Ya. Y como que quisieron como repactar algo así. Exacto. Ese es el espíritu. Eso fue la mecánica que se hizo. Las consecuencias de eso fueron catastróficas en el mercado. Y les voy a explicar por qué. Esta es la parte que me encanta explicar. Primero, ¿cómo empezó? Esta es la parte como de historia. ¿Qué empezó a hacer? Empezó una empresa que está más o menos enfocada a un segmento no tan alto, empezó a tener cuentas por cobrar que no lograba recaudar. Ustedes, que yo creo que muchos estuvieron conmigo, contabilidad 1, no, intro a la cuenta se les llama a ustedes, ¿se acuerdan qué es lo que pasa cuando una cuenta por cobrar no se logra recaudar? ¿O ustedes más o menos saben que no se las van a pagar? Pero ponga su micrófono, si va a participar bien, ya córtela, pues. Ya dígame. Y ya, está bien, esa es la mecánica, pero conceptualmente, ¿qué es lo que uno hace? La castiga, lo lleva a pérdida. Hace un asiento en donde pone pérdida por incobrabilidad contra cuentas por cobrar. ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué pasa con eso, con la utilidad del periodo? Disminuye, pero es que yo creo que no dimensionan. Si la empresa tenía utilidades de 1.000, debe tener unas cuentas incobrables de 3.500. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la empresa? Y ahí empezaron ejecutivos que yo creo que todo ingeniero comercial se siente avergonzado de lo que hicieron esos ejecutivos. Empezaron a maquillar los estados financieros. Y empezaron a decir, ¿sabéis qué? Mira, esta gente que no nos va a pagar. Y le dijeron al contralor, oye, compadre, ¿qué puedo hacer para no reflejar esto como gasto? Y le dijo, mira, compadre, no te preocupes. ¿Cuándo venció esta deuda? No sé, el 15 de agosto.
Estamos ahora, ¿cuánto? ¿A 10 de septiembre? ¿9? 9 de septiembre, ya, venció el 15 de agosto. ¿Sabéis qué? No te preocupes. Le vamos a decir al informático que las repacte y le vamos a poner plazo 90 días más. Como que todavía no vencieron. Y le ponemos un poquito de interés y la gente ni se va a dar cuenta. Y más encima le vamos a decir al call center que cada vez que llame gente a deuda vencida, le van a decir, miren, ¿saben qué? Estamos tan generosos que esa deuda que está vencida le vamos a dar 90 días más para que nos pague. Y no lo vamos a mandar a DICOM. Uy, mira qué interesante. Eso en un principio funcionó. ¿Cuándo se empezó a caer a pedazos esta cuestión? Primero cuando la gente dijo, ¿sabéis qué? Le empezó a decir de vuelta, no, pues que no me la repartís, po. Mándame a DICOM si yo no quiero pagar tu cuestión. No la puedo pagar, que encuentro que es injusto lo que me estáis cobrando. Eso es lo primero. Entonces el tema se destapó por ahí. Se destapó porque mucha gente empezó a reclamar y decir, oye, me están repactando deuda que yo no voy a pagar. Y me la siguen cobrando. Yo ya di por perdida esa cobranza. Que vengan a retirar los productos si quieren, pero no me la sigan cobrando. Eso fue lo que pasó. Entonces ahí uno dice, mira, no es tan terrible, una pequeña maquillada. Lo terrible fue de que en los estados financieros de la Polar, de hecho, si no me equivoco, esto es un paréntesis, como la ayudantía 10 de acá, en análisis financiero se analiza el caso de la Polar. En los estados financieros, ¿qué empezó a pasar? Uno veía utilidades del periodo gigantescas, unas utilidades que no se relacionaban en nada con su competencia directa. ¿Cuál es la competencia directa de la Polar? Yo creo que es como ITES, París puede ser, o un segmento de París al menos, como el retail intermedio. Entonces, ya, no, pero unas cosas extraordinarias y auditado por todos lados, y fue una locura. Y empezaron a decir, mira, tenés una utilidad enorme, pero si, es que ustedes no se acuerdan, pero yo me acuerdo que estos compadres que tergiversaban los datos les daban premios por ser buenos ejecutivos, por tener utilidades buenas. Yo me acuerdo que una vez los invitaron acá a la universidad por el premio ICARI que se habían ganado, que es uno de los premios de empresarios más importantes de Chile, por ser gente que hacía gestiones tan buenas que declaraban una utilidad extraordinaria. Pero ¿qué pasó? Mucha gente, como les dije, empezó a reclamar de que le estaban repactando sus cosas sin su autorización. De hecho, fueron repactaciones, se les llama unilaterales. En vez de decir, ¿sabes qué? Deja de cobrármela y la dais por perdida, güey. Y te la paga el seguro más encima. Pero bueno, ahí nos vamos a meter en otro tema. ¿Y qué fue lo que pasó? Dijo, ¿sabéis qué? Si no me equivoco, ahí se creó el CERNAC financiero. Después de este caso. Porque ustedes saben que existe el CERNAC y el CERNAC financiero. Antiguamente, en mi época, existía solo el CERNAC y tenía una patita financiera. Entonces, ¿qué fue lo que empezó a pasar? Se le fueron a reclamar al CERNAC, oye, están existiendo repactaciones unilaterales. Y el CERNAC dijo, espérense un poco, detengan, tráiganme sus libros de contabilidad. Hasta que empezaron a darse cuenta y decir, oye, pero mira, en activo corriente, que ustedes ya saben muy bien, tienen tanto en efectivo, bien, lo corroboramos que es verdad. Pero cuando llegaron a las cuentas por cobrar, unas cuentas por cobrar, pero gigantescas, y empezaron a escarbar la antigüedad, 800 días de antigüedad. Eran incobrables. Entonces, de un día para otro, ya el CERNAC financiero no se complicó, le dijo, ya, compadre, primero que todo tenéis una multa por haber repactado, tenéis que devolverle a la gente la plata, listo, eso es más o menos interno. Pero ¿qué consecuencias trajo eso? La utilidad declarada por la empresa se fue a piso. Y aquí viene esta cuestión. El precio de la acción andaba por ahí 24.500, 26.000 pesos por acción. Al día siguiente que se enteró esto, llegó como a 150 pesos. Cáchense. La cantidad de gente que había comprado. Está bien, muchas personas naturales que se vieron muy afectadas en su patrimonio habían invertido, no sé, 50 millones de pesos que eran los ahorros toda su vida y de un día para otro valían 600 lucas. Imagínense, pues. ¿Se da cuenta lo terrible que fue? Y no sé si ustedes saben quiénes más fueron los principales inversores ahí, porque en el fondo la gente que invertía ahí le iba bien. Si la gente que invertía ahí recibía dividendos, aumentaba su valor de la acción, le iba bien. ¿Quién creen que invertían ahí? Muchas AFP.
Y ahí uno podría decir, y ahí empezaron a agarrarse a combo entre uno y otro, decir, no, pues que tú me mentiste, no, es que tú no deberías haber comprado, no, es que tenía un riesgo, etcétera, etcétera. Eso fue más o menos el 2011. Oye, pasaron esos 3 años, 4 años que estuve en la U, pasaron tantos casos raros. Pues yo también me acuerdo que estaba en el puesto de ustedes y lo logramos ver en vida real. En la práctica, ¿saben quién salió trasquilado? ¿Quién puede ser? Que se liga mucho, se va muy relacionado con lo que vimos en la materia anterior. ¿Se acuerdan que el compadre que ponía la firma ahí, quién era? Pero ponga su... El ministro de Hacienda. No, pues ¿cómo? No, pero mira lo que está hablando. ¿Quién ponía la firma ahí en los estados financieros? El gerente general. Pero, ¿qué es lo que pasaba cuando una empresa querían mostrar los estados financieros reales? Ya, pues si les dije, las empresas que catalogaban así como AAA más, menos. Exacto. Eso existe a nivel general. Pero empresas más o menos intermedias, como las que hay en Chile, que no son grandes multinacionales, ¿qué es lo que hacen? Contratan a una empresa auditora en donde les dice, mira, mis estados financieros están firmados por Deloitte o por Price, por EY, las mismas empresas que les dije antes. ¿Y quién había auditado los estados financieros de la Polar? No es que le quiera hacer mala fama, pero ¿quién la había auditado? Price. Y Price, que en el fondo es la misma auditora que audita los estados financieros de la U, por ejemplo, para que vean a ese nivel de buen prestigio que tiene, tuvo que pagar una multa, pero multimillonaria. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dígame, pues. Pero espérese, pues, ¿por qué? De acuerdo a lo que ellos decían, se supone que era bueno comprar acciones. Exacto, porque ellos tenían una responsabilidad civil de por medio, que son las auditoras. Si la auditora dice, yo doy fe de que los números que están ahí son reales, y no eran reales, incumplieron. Es como, ¿saben? El ejemplo que yo antes daba con esto, es como cuando un edificio se cae y el ingeniero civil firmó y dijo, sí, yo doy fe de que el hormigón y los fierros necesarios cumplen con la ley. Y no era así, po. Eso es responsabilidad civil. Esos son ciertos trabajos específicos que tienen una responsabilidad civil de por medio. De hecho, a ver, pues, vamos a hacer algo, ojalá resulte. Ah, no, fue el 2009. Dice, la Superintendencia de Valores y Seguros, la SBS, perfecto, multó a Price, que en el fondo es, como yo le digo, el primer nombre de los tres, y a su socio, que en el fondo es el socio que tiene en Chile, en el fondo, por distintas fallas en la auditoría realizada en los estados financieros de la Polar correspondiente al 2009. Las sanciones alcanzan a 2.000 UF para el auditor y 1.500 para el socio dueño. Quienes no cumplieron el artículo 53 de la Ley de Sociedades Anónimas con los artículos 55 y 56, en donde dice, se han tenido en consideración todos los elementos aportados en el proceso, en el que, por una parte, se aprecia la multiplicidad de infracciones cometidas y, por otro lado, la gravedad de las mismas. Ya bueno, ahí el que quiera leer, hay millones y millones y millones de... De hecho, esto salió hace poco. Yo lo había visto acá en el Diario Financiero. Corte Suprema falla en contra de Price. ¿Por qué recién está la Corte Suprema? Porque no sé si ustedes conocen el sistema judicial de Chile, pero si es que un juez cualquiera va y les dice, ya, estimado, usted tiene que pagar una multa. ¿Qué puede hacer uno? Apelar. Y como su nombre lo dice, ¿cómo se llama esa cámara que es un poquito más pro? Corte de... Pero hay una intermedia. Ah, las apelaciones. Y si es que en la Corte de Apelaciones uno sigue estando en desacuerdo, ¿qué es lo que hace? En la Corte Suprema. Price llegó hasta la Corte Suprema. De hecho, por eso dice, salió hace 3 días. Miren. La Polar. Corte Suprema falla en contra de Price y exige compensar a la FP Capital y Provida porque fueron personas que compraron a 25 lucas la acción y quedaron con unas acciones de 200 pesos. Dígame. Si fue la Polar la que hizo ese movimiento como súper informal, ¿por qué corre con todos los gastos la empresa calificada? No, la Polar ya fue sancionada. Esto fue de rebote. Esto fue una parte de la multa la pagó la empresa auditora. Porque en el fondo la empresa auditora tenía que haber corroborado que esa información era real.
bueno, probablemente entre Price y la Polar se estén agarrando en otro tipo de juicio entre civiles, ya no a través de el CERNAC. Ya, ¿vieron? ¿Estamos? Ya. Dígame. Bueno, ¿quién me preguntó? Tu micrófono, ¿lo usó prendido? Pero ve, ya pues dígame. Pues. La Polar quebró. Lo que hizo la Polar fue una reestructuración. En su momento quedó tan mal que en el fondo se liquidó, porque la empresa seguía generando dinero. Se liquidó la razón social, se liquidó todo, y de hecho lo compró el grupo de León Vial, si no me equivoco. A ver, busquemos. Si no me equivoco es Vial. Ah. Sí, fue Leonidas Vial, tal como les decía, el que compró en la última, porque evidentemente, como dice el compañero, se fue a pique, prácticamente no seguía funcionando, lo compró un nuevo socio controlador, que tenía bastantes recursos para hacerla reflotar, cambió la razón social, cambió el nombre, cambió el logo, como que trataron de ser otra sociedad totalmente distinta y volvieron a lo que eran, ¿ya? De todas maneras, esta acción no tiene nada que ver con eso. Esta noticia nos dice de que acciones de la Polar sufren mayor baja desde el inicio de la pandemia tras fallo de la Corte Suprema. ¿Cuál fue el fallo de la Corte Suprema? El que acabamos de leer, donde se ratificó que la empresa auditora había actuado mal, o más que actuado mal, no fue muy prolija en su análisis. Imagínense el tema, yo lo encuentro súper interesante. Pero ¿por qué les pongo esta noticia acá? Porque con esta noticia uno va a poder darse cuenta de que una cuestión que no tiene nada que ver con sus flujos futuros afectó en un 20% el precio de la acción. Eso es lo que quería que ustedes vean. De que en la práctica, en el mercado bursátil, es decir, en donde se transa en bolsa, sobre el mercado bursátil, afectan muchos factores extras. No solamente el hecho de valorizar una acción a nivel técnico, y eso se le llama el precio justo, cuando uno trae valor presente los flujos futuros, listo. Eso es una cosa. Bueno, a los que son más futboleros, ¿ustedes cacharon que en la Eurocopa, hace un tiempo, bueno, es un ejemplo muy específico, ¿vieron lo que hizo Cristiano Ronaldo con la Coca-Cola o no? ¿Cacharon? ¿Quién lo puede contar? ¿Qué? ¿Y qué pasó con la acción? Se nos bajaron al minuto. Ya, pues, eso pasa con la valorización de acciones. Hechos netamente cualitativos, noticias, anuncios, afectan el precio de la acción. Ya, sigamos. Pero una clase un poquito más lúdica, más livianito. Ya. ¿Qué entienden por acciones? Son títulos corporativos que les dan derecho a tener beneficios de las utilidades posterior a pagar a todos. Esos son los títulos corporativos que se entienden por acciones. ¿Cómo se determina su valor? Uy, esa pregunta es extraordinaria. Eso podría ser una prueba completa. ¿Cómo se determina el valor de una acción? Tenemos varias formas. Una ayuda más o menos es el valor teórico, el precio técnico que tiene la acción. ¿Y cuál sería ese? Ya, pues ponga su micrófono. ¿Cómo se valoriza cualquier activo financiero? No me diga. ¿Cómo? Pero ponga su micrófono. El valor presente de los flujos futuros. ¿Estamos? No. Exacto, muy bien. Esa es una ayuda teórica. Una ayuda bastante, sí, nos da una referencia, pero nada más que una referencia. ¿Cuáles son los beneficios de tener una acción? ¿Ustedes por qué comprarían una acción? Pero ¡ay! ¿Qué es lo que espera usted? Si yo le digo, tome, compre una acción, ¿qué esperaría usted de la acción? Que suba de precio. Pero para que sea rentable. Ya, pero que no ocupen palabras así como para tratar de engrupirme. O si no digan eso de no, que para que sea rentable, no, para que suba de precio su valor. ¿Lo tendría por eso o no? Sí,
obvio. ¿Y en qué se fijaría usted? No, porque no es tan obvio, porque hay gente que me dice, no, es que profe, yo la tendría para recibir los dividendos. Ah, claro. Podría ser. Sí. O de repente alguien dice, no, es que yo la quiero tener porque sé que lo que dice usted en un mediano plazo va a subir y yo la voy a poder vender mucho más caro. ¿Para qué? Por eso, ¿quién más tiene otra idea? Oiga, pues, está jugando. Ya, ¿usted por qué tendría una acción? ¿Para qué? Está dependiendo, tendría la acción, ¿Ya? pensando en si es que el valor de la acción puede subir o bajar, si es que tiene más tendencia a subir, para después tener más dinero y después venderla y ¿Ya? con esa plata y seguir invirtiendo en otras cosas. Muy bien, de hecho eso es una de las principales razones. A eso se le llama, cuando uno cree que algo va a subir, se le llama especulación. Por lo tanto, uno puede tener una acción para especular, sí, perfecto, de hecho generalmente pasa por eso. Es muy difícil, o sea, no muy difícil, pero es muy poco frecuente, son muy poco frecuentes las acciones que uno tiene para solo recibir el dividendo. ¿Y por qué les digo toda esta introducción? Porque nosotros nos vamos a dar cuenta que la forma de valorizar acciones es justamente a través de algo que no es tan representativo. La forma que vamos a utilizar acá para valorizar acciones es... Esta es cuarta vez que se lo pregunto. ¿Cuál? Bueno, presente los flujos futuros. Exactamente. Nosotros vamos a utilizar una fórmula que no tiene tanta relación con la realidad. Por lo tanto, ustedes tienen que entender que el precio de la acción afecta en muchas otras cosas. Ya, sigamos avanzando. Ya hay una definición específica, una acción es un instrumento financiero que posee un derecho sobre el excedente de los flujos de caja resultantes de la empresa. Se lo acabo de decir. Ya, esto significa que después de cumplir con todas las obligaciones con terceros, los poseedores de dicho instrumento tienen preferencia sobre los flujos de efectivo. Ahí me voy a detener un poco. Tienen preferencia sobre los flujos restantes de efectivo. ¿Por qué es importante entender que tienen preferencia sobre los flujos restantes de efectivo? La empresa, y ahora se van a empezar a dar cuenta de otra cuestión clave, la empresa puede tener muy buenas utilidades. Alguien levantó la mano. Matías, dígame. No, Yo voy a decir de que pues no estoy seguro si con preferencia se refiere a que van a tener que darles dividendos, pero yo creo que también está la posibilidad de que se reinviertan de vuelta en la empresa y no los den. De hecho, justamente eso, Matías, muy bien, lo felicito. Usted sí está atento. Exactamente, a eso quería llegar. Tienen preferencia porque dependiendo de las decisiones del directorio, es decir, de los compadres que toman las decisiones dentro de una organización, puede que la empresa no retire dividendos o retire muy poquitos dividendos, pero ya es decisión de los accionistas. Entonces ahí ustedes tienen que decir, a ver, pero ¿cómo? Espérate. O sea, voy a tener acciones en las cuales a lo mejor no me llegue dinero exacto. Por lo tanto, dígame. Las empresas también pueden como recomprar las acciones de los... Pero vamos a llegar, ve, no me desafíe a poner cosas más difíciles. No, pero sí, más adelante lo vamos a ver. De hecho, tengo un par de ejercicios de eso. Cuando se hacen recompras de acciones, que en el fondo se les puede premiar a los accionistas haciendo, o no obligándolos, pero ofreciéndoles prioritariamente una recompra de acciones. Entonces, lo primero que uno tiene que saber es que van a haber acciones que tienen voz en el directorio y otras acciones que no tienen voz en el directorio. ¿Por qué esa separación es tan clave? Porque si alguien tiene voz en el directorio va a poder decir, sí, cabros, repartamos la utilidad. No, cabros, no repartamos la utilidad. Por eso es tan importante cuando uno dice, oye, pero estas acciones son... Dígalo, pues, sígame el hilo, pues, ponga su micrófono motivado. ¿Son acciones como? Referente. ¿O pueden ser? Ordinario, comunes. Perfecto. Esa es la primera gran diferencia. Primero tenemos que entender que los flujos que van a tener acceso los accionistas, ojo, dependen de la estrategia de repartija de utilidades. ¿Y quién decide la repartija de utilidades? Los mismos accionistas, pero no todos. Solo los que tienen derecho a voto.
y las acciones que tienen derecho a voto se le llaman acciones preferentes. ¿Se entendió esa cuestión o no? Oiga, allá arriba, ¿se entendió? Dígame, usted ha participado muy bien, dígame. Para que una persona tenga como voz en el directorio, que pueda decidir si repartir las utilidades o no, significaría que el valor de las acciones como que compró debería ser por lo menos un 50%, ¿no? Generalmente, pero no necesariamente. Es que si es menos del 50%, ¿cómo puede tener voz? Porque depende de los estatutos, es una muy buena pregunta. De repente hay sociedades en donde los estatutos dicen se van a vender 10 acciones que equivalen a un 5% del total, pero los que tengan esas acciones van a tener cada uno un puesto en el directorio y el resto no. Podría ser. Lo que usted me dice es lo más normal. Es lo más normal. De que generalmente hay que tener muchas acciones. En realidad lo que más se hace en las sociedades anónimas abiertas, lo que más se hace es hacer solo acciones ordinarias. Solo acciones ordinarias. ¿Y qué es lo que pasa, como dice su compañero? De que por cada 20% de votos hay un puesto en el directorio. Y ese puesto en el directorio tiene voz. Ese es el hecho de que esté alguien en el directorio. Ustedes han visto, no sé, es que no le he logrado cachar mucho la mano, pero son más o menos futboleros cachar las sociedades anónimas, ¿o no? ¿No? ¿Sí o no, pues? Se avergüenzan de su equipo, digo, así como sí. Dígame ya. O sea, no recuerdo el año específico, pero se crearon, o sea, como que entraron al fútbol chileno cuando... El 2004. Eso. Ya. Sí, se crearon las sociedades anónimas, bien. Cuando como varios equipos de... Pero, por ejemplo, díganme uno de los clubes grandes. Colo-Colo. O los que tienen más. Díganme uno cualquiera de los tres. Blanco y negro. Colo-Colo, lo más grande. ¿Ya cuál día, digo? ¿Ah? No, pero del otro lado de la tabla. Blanco y negro, cruzado. Ah, no, ayer ganaron. Ayer ganaron. O sea, llevan como 9 meses sin ganar. No, sí, Wanderito es un equipo tradicional. En eso no hay nada que decir. Ya, pero díganme uno de los tres grandes, pues sí, para que se dé la dinámica. Blanco y negro. ¿Quiénes son los principales accionistas? Hay dos grandes grupos. Bueno, en realidad un tercero, pero el tercero se le da como por... que es ¿cómo se le llama el tercero? El club social, ¿no es cierto? Pero hay dos grandes grupos económicos. ¿Cuáles? Pero me imagino que está con su micrófono. El grupo de Aníbal Mosa. ¿Ya? Y... no sé, Apillo Vial parece que el otro. Y Leonidas Vial, exacto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada uno de ellos tienen cierta cantidad de acciones. ¿Qué pasa con esto? Tienen algunas acciones preferentes y ordinarias. ¿Y qué es lo que pasa típico en cada junta de accionistas de esa sociedad? Se agarran de las mechas, se tiran fuego cruzado, se agarran y dicen, ya, yo te voy a tener 2 votos más, 3 puestos. Si no me equivoco, en esa sociedad anónima hay 11 puestos en el directorio, de los cuales generalmente tiene 2 el club social, y de los otros 9 tienen 4 Moza y 5 Leonidas Vial. La otra vez hice un estudio de las principales sociedades anónimas para Finanzas 2 y quedó muy entretenido por eso. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Que siempre el que se termina como los estatutos dicen, es una cuestión muy brígida. Los estatutos dicen que nadie puede tener más del 50%. Esa es una cuestión súper restrictiva. Por ejemplo, ¿qué pasa en Azul Azul? ¿O qué pasaba hasta hace poco? ¿Alguien es de Azul Azul o no? ¿Usted tiene ganas de Azul Azul? Es que había un accionista que es el grupo, ¿cómo se llama ese grupo? Pero, ¿cómo se llama, pues? Solari, ese es el grupo Solari, que lo que pasa es que como eran mujeres ya han cambiado los apellidos, por lo menos en Chile pasa que el hombre pone primero el apellido, entonces ahora es como que es el grupo Heller del Solar, pero vienen del área Solari, ¿qué es lo que hacen? Tenían como el 75% de las acciones, entonces ahí como que no había mucho de qué analizar, pues era lo que el controlador decía que se hacía, se hacía. ¿Y qué es lo que pasa con el otro? ¿Cómo se llama el tercero? Cruzado S.A., ¿no es cierto? ¿Y qué pasa ahí? No, pero no sea tan específico. ¿Qué pasa a nivel de sociedad? ¿Qué pasa? Pasa algo bastante más parecido a Colo-Colo. Está muy distribuido, está bastante más separadito los dueños y es como bastante más armónico la forma de transar. Yo creo que ahí afectó mucho que los estatutos hablan mucho de eso.
y los socios no son tan agresivos en forma de invertir, como lo que pasa en Blanco y Negro, que yo siento que son sumamente agresivos, como que ellas quieren... Yo creo que ahí hay un tema más de ego, pero bueno. ¿Sí? De los que están en Zoom, pues no he pescado nada, y los que están... Ya, bueno, sí. No, dígame. Profe, o sea, no sé si me estoy adelantando, lo vamos a ver después, pero siempre he tenido la duda como, depende como de cada empresa, uno como cuántos puestos en el directorio va a tener, o por ejemplo, no sé, cierta cantidad de acciones, cierta cantidad de votos, o no sé. Es de ese estilo. ¿Sí? Eso pasa. Eso es lo que ahora estamos viendo, justamente. De que cierta cantidad de votos depende de los estatutos. Si el estatuto dice que por, no sé, se van a emitir 1000 acciones, de las 1000 acciones, el que tenga 100, por ejemplo, va a tener un puesto en el directorio y son 10 directores. Listo. ¿Qué es lo que pasa en otros directorios en empresas más chiquititas que no son sociedades anónimas abiertas? ¿Qué pasa? Que saben algo de eso, ¿no? Al no ser abiertas no tiene que ver mucho con nuestra materia, pero es para que ustedes lo sepan por cultura general. ¿Qué es lo que pasa en una, por ejemplo, en una pyme que creció hace poquito, que todavía es una empresa cerrada? Cuando yo me refiero a una empresa cerrada es que todavía no transa en bolsa. Una empresa que todavía no transa en bolsa, pero que es una familia que tiene ya unas ventas bastante considerables, una utilidad muy importante y quieren empezar a profesionalizar su negocio. ¿Qué es lo que hacen con un directorio? ¿Saben o no? ¿Qué es lo que hacen con el directorio en general? En general, bueno, se los voy a explicar. En general, si hay una sola familia o ya, por ejemplo, es la segunda generación y hay 2 familias controladoras, en general se distribuyen y se juntan con un abogado, tratan... Hay empresas que se dedican a eso, de hecho hay algunos bufetes de abogados que se dedican a eso, empresas familiares a transformarlas, generar procedimientos, hacer, decir, miren, ¿saben qué? ¿Cuántos son los controladores? 2 partes, mitad y mitad, bueno, se va a hacer un directorio de 10 directores, esta empresa va a poner 5, esta área, grupo controlador va a poner 5, este otro va a poner 5, dentro de esos 5 puede que sea algún familiar, puede que sea un ingeniero con mucha experiencia, etcétera, etcétera, y se empieza a profesionalizar un poquito más el tema. ¿Ya? Eso es lo que pasa cuando son empresas que aún no han transado en bolsa. A diferencia de lo que nosotros estamos viendo, que acá sí vamos a ver las que están transando en bolsa, que existen oficialmente acciones preferentes o acciones ordinarias. ¿Estamos? ¿Estamos o no? Sí, ya. Bueno, ya ahí está la definición, para que vamos a leer. Ya, el valor del dinero en el tiempo, esto ya es un poquito más concreto, materia un poco más exacta, definida y técnica. El valor del dinero en el tiempo nos permite valorizar prácticamente cualquier instrumento financiero con el valor presente de su flujo futuro. ¿Estamos? ¿Estamos claros? Ya. Los dividendos, ¿qué son los dividendos? De cualquier organización, ¿qué son los dividendos? Dígame allá arriba, ¿qué son? Los dividendos, algo muy genérico. ¿El pago de qué? De la cuota. No, pues eso es el dividendo que uno paga cuando uno pide un crédito, pero a nivel de organizaciones. ¿Alguien sabe lo que son los dividendos? Dígame. La repartición de utilidades. Exacto, cada vez que uno reparte utilidades, se le llama que son repartir dividendos. ¿Ya? Que se le paga respectivamente a quienes tengan derechos sobre los flujos finales, es decir, hacia los accionistas. ¿Por qué es tan importante eso? Porque ¿cuánto genera, cuál sería hipotéticamente el caso, los flujos futuros de las acciones? ¿Cuánto genera una acción? Pues la cantidad que se paguen de dividendos. Esos son los flujos futuros de una acción. ¿Cuánto eran los flujos futuros de renta fija? Los cupones, que eran ciertos. ¿Sí o no, pues? Ya. Los pagos futuros, los flujos futuros de una acción son directamente proporcionales a los dividendos que pague la empresa. Y ahí ustedes me van a levantar la mano y decir, pero profesor, eso es una cuestión súper rara. ¿Cuánto debería pagar la empresa de dividendos? ¿Cuánto? Dígame, pues, ¿cuánto cree usted que debería pagar de dividendos? ¿Todo? ¿Cuánto? ¿Cuánto sería coherente? No creo que más de la mitad, pero un poquito menos. Podría ser por ahí, de hecho eso es un análisis bastante, dígame, ¿cuánto debería pagar más o menos la empresa de dividendos?
Pero así por tincamo, ¿cierto? Que sea lo más conversado, dígame. Ya, en Chile, por ley, al menos se reparte el 30%. ¿Por qué creen que pasó eso? De nuevo, vamos a volver a la parte de historia que me encanta. ¿Por qué? ¿Pero puso su micrófono? Porque no, los ejecutivos se los pagaban. Exacto, para proteger a los accionistas minoritarios. Porque si es que dependía única y exclusivamente del directorio, ¿qué pasaba con los accionistas minoritarios? Compraban acciones, que pueden que sean varios millones, minoritarios proporcionalmente nomás. ¿Y qué es lo que pasaba? Los directorios decían, no, reinvertimos todo. ¿Y qué es lo que pasaba con los minoritarios? No, pues no tengo posibilidad. Por lo tanto, vino a la Superintendencia de Valores y Seguros, la que ya les mostré, y dijo, no, compadre, acá en Chile, toda sociedad anónima abierta al menos debe repartir el 30% de los dividendos. ¿Estamos claros? ¿Estamos o no, pues? ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? Justamente lo que sale acá. Los dividendos son desembolsos de efectivo o de otras formas que una empresa realiza. ¿Por qué les pongo desembolsos de efectivo o de otras formas que realiza la empresa? Por ahí alguien le había dicho, no sé si usted. No, usted. La recompra también es una forma de pagar dividendos. Por eso ahí les puse, son desembolsos de efectivos o de otras formas que una empresa realiza normalmente con cargo a sus utilidades para retribuir a los accionistas por su aporte de capital. Dígame. ¿Puso? No. Ya. Está como en etapa de full crecimiento, igual se le obliga a pagar. No, es que una empresa que está en full crecimiento generalmente no es una sociedad anónima abierta. Generalmente cuando están en crecimiento full, como usted dice, todavía no se abren en bolsa. Cuando se abren a la bolsa es cuando eso ya está más o menos normado, se hacen otro tipo de cosas. Y por último, de hecho, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. No, de hecho lo vamos a ver en Finanzas 2, en estructura de capital. Ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que hacer una emisión nueva de acciones, repartir dividendos o pedir prestado a terceros es una señal potentísima para el mercado. Entonces, a lo que voy es que generalmente no se ocupan las utilidades retenidas para crecer. Sí, exacto. Es solo en Chile, por eso dice en Chile. ¿Ves que se da cuenta que me trata de hay como buscar ahí? Dígame. Puso eso. Al final del periodo, cuando se me reparte como el dividendo, mi acción ya no sigue como un curso para el siguiente periodo, a menos que yo pueda meter plata, ¿no? No, porque la acción es un derecho a recibir dividendos siempre, uno sigue siendo dueño de la acción. Lo que pasa, y por eso el dividendo que uno recibe por acción, si es que recibe, es muy bajito. Muy bajito. ¿Cuándo se reparten los dividendos generalmente? ¿Ustedes saben? ¿En qué época del año? Es generalmente, no sé, o sea, puede ser. A veces se pagan dividendos provisorios, que se llama, que son cada trimestre. Pero una declaración final de dividendos es en abril del año siguiente en general. ¿Por qué? Porque ahí ya se firmaron los estados financieros por todo, por el comité, por el contralor, por los socios, y ya, estos son los estados financieros finales. Y con esos estados financieros finales del año calendario, que por ahí salen generalmente no antes de marzo, se firman, quedan claros, y en abril se reparten utilidades. Y esa utilidad se les llama dividendo. ¿Estamos? Ya. En Chile el pago mínimo de dividendos es del 30% de las utilidades del periodo, ya, listo. Otra manera que tiene la empresa de retribuir a sus accionistas es mediante las ganancias de capital, que corresponden a la diferencia entre el precio de compra y de venta del instrumento financiero. Ya, eso lo vamos a ver más adelante. No es tan relevante ahora, no es. Ya. La primera parte era un pequeño resumen para que ustedes entiendan el mercado en donde se transan las acciones. Quiénes intervienen, por qué están, por qué es importante saber lo que son las acciones preferentes. Les vimos un par de ejemplos de fútbol. No sé si a alguien, ¿qué otra sociedad anónima les gustaría analizar así como a grandes rasgos? Yo generalmente ocupo la de fútbol porque es como la más conocida, es como bastante público. Pero bueno, eso. Terminamos la primera parte. La segunda tiene que ver con la parte netamente técnica de valorizar acciones. La parte técnica de cómo se valorizan las acciones. Quinta vez que le pregunto. No lo presente los flujos futuros. ¿Se escuchó?
No, ya, pues díganlo como la gente. Valor presente más flujo futuro. ¿Lo gritas? No, ¿se escuchó ahí en Zoom, no? Uy, ¿quiénes están en Zoom? Sí, profe. Fuerte, profe. ¿Sí? ¿Ve que es pelador? ¿Ve que estaba pelando a sus compañeros de Zoom? ¡Oh, sí! Ya, no voy a decir nada. Y vamos a utilizar esta fórmula genérica. Miren lo que vale. El valor del precio de una acción, vamos a partir con esta fórmula y va a ir transformándose. Esta fórmula que está acá es el precio de la acción hoy es equivalente a el precio en un año más, que ustedes me van a decir, no sabemos cuánto vale un año más, pero tenemos que partir de un supuesto, el precio de un año más, que es P1, más el dividendo que va a haber pagado en un periodo más. Eso lo traemos hoy, ¿no es cierto? Eso sabemos. Se trae al presente, un solo periodo, listo. Ese es el precio de la acción hoy. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque nosotros queremos decir, a ver, espérate, por lo tanto, si nosotros tuviésemos el precio de la acción en uno más, se lo sumamos al del dividendo y lo traemos todo a valor presente. ¿Estamos claros? Ese es el primer supuesto para empezar a confeccionar la fórmula. Si consideramos que uno va a tener la acción a perpetuidad, tal como dice su nombre, ¿a qué fórmula se debería parecer? ¿A qué, pues? Dígame. Exacto. ¿Cómo? ¿A qué cosa? Anualidad perpetua. No, porque si es anualidad no es perpetuidad. A una perpetuidad. Para que tenga eso súper preciso. O es anualidad o es perpetuidad. Entonces, si nosotros asumimos, ojo, asumimos que vamos a tener esta acción por siempre, ese es un supuesto sumamente restrictivo, pero que lo tenemos que asumir para poder hacer este análisis. Si uno asume que tiene esta acción a perpetuidad, vamos a valorizar con la fórmula perpetua, es decir, el pago de cada flujo dividido la tasa de descuento. Esto que está acá es el precio justo de una acción que no crece. ¿Cómo era la fórmula? Oiga, ¿cómo era la fórmula de una anualidad creciente? ¿Qué se le agregaba? No, no estudió. G, el crecimiento. Ya, está bien. Arriba, ¿no? No, ¿cómo arriba? Pero, ¿cómo pues? Era ¿Cómo era la perpetuidad creciente? R más G. Lo mismo hace nada. R más G. No, ¿dividido qué? En vez de dividido R, ¿era dividido cuánto? ¿Ah? R menos G, es que no sé qué me está hablando. Menos G. Era dividido R menos G, ¿no es cierto? Esa es la perpetuidad creciente. Hasta acá, y esto lo pueden poner con color si lo quieren destacar, esto es la parte de acá abajo, donde dice de esta manera intentamos obtener, comillas, el precio justo. ¿Por qué se los digo? Porque en la práctica yo les voy a preguntar en los ejercicios, hay unos ejercicios muy buenos de acción, en los ejercicios se los voy a preguntar, estimados, ¿cuál es el precio justo o cuál es el precio de mercado? O les voy a decir, de acuerdo al análisis entre precio justo y precio de mercado, ojo, ¿le conviene o no le conviene comprar? Dígame. No sé si entendí bien, pero entonces esto está asociado cuando en un caso tenemos dividendos que son constantes solamente. Vamos a llegar a la fórmula perpetua creciente. Por ahora estamos de a poquito. Pero está bien. Hasta ahora es solo sin dividendos crecientes. Las acciones preferentes resultan fáciles de valorizar ya que existen dos posibilidades. Se asume que son perpetuas o se valoriza una recompra a un precio fijado. Listo. La primera obviamente es la más utilizada, que es que se asume que son perpetuas. ¿Estamos? Un pequeño ejemplo. Bueno, ya después lo pueden analizar, sí, está todo eso.
En el ejercicio anterior lo que se logró encontrar es el precio justo o valor fundamental. Hay ciertas corrientes financieras que le llaman valor fundamental al precio que se calcula teóricamente. Yo lo encuentro más práctico, de hecho el libro lo llama así, precio justo. Pero tienen que saber que existe además este precio que se llama precio o valor fundamental. Este es el precio que debería tener la acción si se cumplieran los supuestos y si el mercado tuviese toda aquella información. ¿Estamos claros? Es decir, el precio teórico. Si todo el mundo pensara que la acción se valoriza así, todo el mundo la compraría ese precio y por ende ese sería el precio que estuviese en el mercado. Esa es la analogía que ustedes tienen que hacer. Si todo el mundo, por eso les expliqué, la acción si se cumplieran los supuestos y si el mercado tuviese toda aquella información. Si todo el mercado sabe la misma información, el precio sería único. Y ese precio único se calcularía con la fórmula. Y nos dicen, en el caso anterior, si el valor que nos ofrecen debería ser por las acciones superior a 400, deberíamos vender y tener la oportunidad, sigamos hablando. En el caso de las acciones corrientes, los dividendos y el precio en P1 son desconocidos, por lo que de ahora en adelante, ojo, de ahora en adelante vamos a empezar a hablar de ¿qué? De dividendos esperados. ¿Se acuerdan que yo le dije que no lo teníamos claro? ¿No? En este caso, ahí vamos a saber qué es el dividendo esperado de uno más el precio de uno, o en otras palabras, el dividendo esperado. Porque no tenemos idea de cuánto va a ser. Si la empresa por ese motivo, no sé, algo súper extraño como, no sé, una pandemia, por ejemplo, la utilidad de la empresa va a ser sumamente desconocida y el dividendo va a ser sumamente desconocido. En ese caso, lo vamos a calcular así. El compadre que dijo esto, que comentó y que hizo la lógica entre mucha información empírica, datos duros, datos exactos, etcétera, etcétera, fue Gordon y Shapiro. Por eso nosotros siempre, de hecho en varias pruebas hemos puesto, de acuerdo al principio de Gordon y Shapiro, valorice la empresa, se refiere a esto. Ellos fueron los que dijeron por primera vez, cabros, la mejor forma de valorizar una acción es asumir que es perpetua, trayendo a valor presente los dividendos que va a ser capaz de generar. ¿Estamos? Ya, dejémoslo hasta ahí, el crecimiento, veámoslo el próximo martes. Y ahí cerramos, ahí tenemos que terminar la materia. ¿El 18 va a estudiar o no? ¿Va a estudiar el 18? Son como 4 días. Las clases se suspenden como desde el miércoles. Oye, desde el miércoles. Está como para tirarse un controlcito a la vuelta. Para poner un incentivo a que estudien, nada más. Así un controlcito a decir, ya es voluntario, pero si no lo hacen, es difícil que aprueben. Un controlcito voluntario, pero si no lo hacen, es difícil que aprueben. No, pero algo, es como para tirar algo ahí de... Ya, estimados, lo dejamos hasta acá, que estén muy bien, mucho éxito. Partimos con crecimiento la próxima.